con esta Rider Kick, Ice Age Imperial, me encantaría leerlos, en la zona de comentarios. Hola a todos los viewers, no se olviden de suscribirse, compartir y darle al like, síganme en mi Instagram de memes, bienvenidos a un especial, Comenzons. Estas son 300 curiosidades de Kamen Rider Gaff. Capítulo 1, un Rider extremadamente dulce. Esta es una referencia a la pintura conocida como Relativity creado por M.S. Escher usando la técnica de la litografía. Fue creada en 1953, explora conceptos de perspectiva, pragmatismo espacial y la paradoja visual. Este concepto fue usado en la película y libro de Harry Potter, al igual que en el anime y manga de Yu-Gi-Oh cuando Shady entra en la mente del faraón. Lo del Rider en la playa ya lo examinamos en el tráiler, que está analizado y que está en el canal. Por cierto, ya corregí el fallo detectado por un viewer, arigato. No hay intro de la serie como todo buen cliché de Rider serie que inicia. Que los recuerdos del pasado y de la relación materna del protagonista, se hagan presentes ya lo vimos con Mitsume, madre de Ase Ukiyo, en la serie de Kamen Rider Geats del año 2022. Esta actriz es Arisa Nakajima quien interpretó a Haruka Ogami esposa de Ryo Ogami, Kamen Rider Booster, visto en la serie de Kamen Rider Geats, que está analizada y está en el canal. Que un alien rescate a un individuo de un percance automovilístico es un clásico del kryptoniano Kal-El conocido como Superman. Shirakabe Keiko significa en japonés hija de la pared blanca, Aloha es una palabra hawaiana que se traduce como hola o adiós, Hawaii significa lugar de los dioses, Hajime significa comienzo. En la tarjeta está el correo electrónico anto.k.810@ama.com. @ama es un término usado en redes sociales y plataformas de comunicación para abreviar el término Ask Me Anything, que significa pregúntame cualquier cosa. Se utiliza para indicar que la persona está dispuesta a responder preguntas de los demás sobre cualquier tema. La forma de reaccionar de los gochizos es muy similar a la de los Little Green Men de la saga de Toy Story. La expulsión de un artilugio Rider del mismo cinturón del protagonista, es algo que ya se vio en la serie de Kamen Rider Agito del año 2001. La temática de Ound ya fue usada en la serie Rider de Force con el Ound Zodiacs. El uso de una manivela en un cinturón de transformación, ya fue visto en la serie de Kamen Rider Builds del año 2017. La Broken Buggy es un all-terrain vehicle que va a una velocidad de 128 km por hora y que en la realidad es una Honda CRF 250L con una rapidez de 130 km por hora. Capítulo 2, Felices papas, fritas crujientes. Hago fe de ratas con respecto a esta curiosidad vista en el capítulo 1, que está en el canal, porque ya me están cayendo comentarios muy exigentes de que hay falla en la imagen y bueno la actriz Arisa Nakajima que interpreta a Haruka Ogami, esposa de Ryo Ogami apareció no solo en la serie de Kamen Rider Saber, sino también en el manga y spin-off titulado Separate Volume Kamen Rider Saber, Kamen Rider Booster. Esta reacción de Gaff es algo que ya se vio en una serie de comerciales de gummies que vio luz en el año 2011, pero que en el 2013, salió como un spot publicitario en la serie de Kamen Rider Gaim usando la temática frutal de aquella época, hasta la serie de Kamen Rider Ghost. El nombre del niño es Ryoka Minamide y que en la actualidad se ve así. Shoma ahora sale en estas pausas publicitarias diciendo el clásico wiki. Glota significa en griego lengua, Lango significa en griego lengua tanto el idioma como el órgano, Yelf significa en húngaro lengua, Shita significa en japonés debajo, Geep significa en hindi lengua, Umazo significa hipódromo. Antroposofía es una filosofía espiritual que busca integrar las ciencias naturales y el conocimiento espiritual para entender el ser humano y su conexión con el universo. Se revela que Gaff y los Stomach tienen lazos familiares. La temática de moluscos ya se ha visto en las series Rider como es el caso del manga de Kamen Rider 913 con el Clone Orpnoch. Este diario se conecta con el opening de Kamen Rider Gaff que está analizado y está en el canal. Que a un Rider le destruyan su arma ya se vio en la batalla final de la serie de Kamen Rider Gaim del año 2013. Capítulo 3, el punch de soda es un placer culposo. El punch de soda se refiere a una bebida refrescante y colorida que mezcla soda o algún tipo de refresco carbonatado con frutas frescas, jugos y, a veces, jarabes de sabores.
El término placer culposo proviene de la cultura popular y se refiere a aquellas actividades que disfrutamos, pero que podrían considerarse poco saludables. Me preguntaron por lo que le pasó a Valen de niño y por lo que se puede ver en la imagen, parece ser más una confiscación de su madre, y a más que, los Granute buscan convertir a humanos en paletas, que comérselos directo, por así decirlo o como dicen, algunos influencers se la comió de un tajo, es otro drama rider de los varios que hay, me suena a que algo pasa ahí y se irá revelando, mientras transcurra la trama, a la par, de darnos pistas en los capítulos, pero como siempre se hace en este canal, nos toca seguir observando. Que un Rider tenga una temática de bicicleta ya lo pudimos ver en la serie de Kamen Rider X-Aid del año 2016 con Kiri Yakujo, Kamen Rider Láser. Llamada significa en japonés campos de arroz en la montaña. Capítulo 4, otro malvavisco por favor. Entrando en territorio de teoría imperial, los híbridos de Granuto son vegetarianos, a esto se lo podría relacionar con lo que comía la madre de Shoma en el flashback, que era de un tono verdoso. Está intacto ese mundo de puertas y escaleras, es posible que lo que vemos en el opening será en otro momento de la historia de Gaff, más hacia el futuro. Que se duplique a un personaje en el opening es algo que ya se vio en la intro de Kamen Rider Build del año 2017. Lo interesante de esto es que el personaje que se presentaba en Build tenía una dualidad, estando tanto en un bando como en otro bando dentro de la historia. Makoto en japonés significa sinceridad. La liofilización es un proceso de deshidratación que se utiliza para preservar productos perecederos, como alimentos o medicamentos, manteniendo su estructura y componentes nutricionales. ¿A quién pertenece esta lengua que capturó a la madre de Shoma? Me da curiosidad, porque podría generar una subtrama interesante. Capítulo 5, los recuerdos son dolorosos. Bouche significa boca en francés, dente en portugués significa diente, suga en inglés es azúcar, sei significa en japonés vida. La temática de cirugía nos lleva a la raíz de las series de Kamen Rider con Ichigo, cuya serie está analizada y está en el canal. En el intro se incluye la nueva forma de Gaff. Da inicio de serie y ya mandan a un personaje con San Pedro y tan pronto, yo dudo bastante la veracidad de este comentario, así como ocurrió con Fugakudo en Gotchard. Interesante, la temática de Dente es una ballena la cual cuidó de Gaff. Esto es un paralelismo que ocurrió en la serie de Kamen Rider Black y el Wale Mutant. En Black Sun pasa algo similar con el Wale Kaijin cuya serie está analizada y está en el canal. Capítulo 6, la transformación es chocolate amargo. El chocolate amargo es de un alto contenido de cacao, generalmente entre un 50% y un 100%, y poca o ninguna cantidad de azúcar añadida. Su sabor es más intenso y menos dulce en comparación con otros chocolates, y suele tener menos aditivos, lo cual resalta los sabores del cacao. Esta vista al mundo Granuto tiene similitudes con lo visto en una escena del film, El origen del año 2010. El limo de hongos, también conocido como moho mucilaginoso, es un organismo unicelular que puede formar colonias y moverse en busca de nutrientes, habitando lugares húmedos y sombríos. Si se preguntan por esta imagen, es un fanart al que se le conoce como medieval vintage de un extranjero. La operación de un personaje en una Rider serie es algo ya visto, sobre todo si se busca incorporar un objeto extraño, como ya pasó con Kamen Rider Black y la Kingston, que justamente tiene similitudes vistas en la serie de Black Sun. El Granute Otake posee la temática de hongos que ya se vio en la serie de Kamen Rider Gotchard con el Poisonous Mushroom Amalgam, que está analizada y está en el canal. El hongo Nameko es un hongo comestible originario de Asia, conocido por su textura gelatinosa y sabor ligeramente a nuez, utilizado comúnmente en la cocina japonesa, especialmente en sopas y salteados. El chocolate puede tener varias formas debido a su versatilidad cuando se funde y solidifica. Durante el proceso de templado, el chocolate fundido se puede verter en moldes de diferentes tamaños y formas, enfriándose luego para que mantenga la forma deseada, ya sean tabletas, figuras, bombones, etc. Capítulo 7, ¿qué sabor hay bajo la máscara? En Japón, el día de San Valentín se celebra el 14 de febrero, donde las mujeres regalan chocolates a hombres, y el 14 de marzo, White Day, los hombres devuelven el gesto. Como ya se vio en este canal, que en las burbujas se vea a Kamen Rider Valen, como ocurre con Gaff, era solo cuestión de que debute en la serie.
Koai en la cultura japonesa, hace referencia a un individuo de menor antigüedad en una organización, generalmente en relación con un senpai, que es la persona de mayor jerarquía. Takarayasuki Masako significa en japonés la niña elegante de la mansión del tesoro, Tateori Tamaki significa castillo de joyas tejidas, Egawasu Etsugu significa aquel que hereda el futuro del río, y Wasimizu significa en japonés agua pura que fluye de las rocas. Los pintores levantan el pulgar para medir proporciones y comparar ángulos a la distancia. Este gesto es llamado sighting, que significa avistamiento. Estas pausas en las que un personaje habla consigo mismo, es algo que ya se vio en la serie de Kamen Rider Foruse del año 2011, con el personaje de Kamen Rider Meteor, Ryusei Sakuta. Capítulo 8, Doble chocolate. Tamagoyaki es un tipo de omelette japonés, conocido por su textura esponjosa y su sabor ligeramente dulce. Capítulo 9, Truco o baile. Tamura significa en japonés pueblos del campo de arroz, Takase Kirari significa corriente elevada y brillante, Ichigodai significa plataforma de fresas. El túnel de Minehara es un túnel ferroviario ubicado en Japón, parte de la línea Tokai Shinkansen, una de las principales rutas de tren bala del país nipón. Capítulo 10, Extra grande cañón de caramelos. El porqué del nombre Gaff rojo. Primero debemos recordar a la serie de Kamen Rider Blade del año 2004, así como uno de sus raiders que es Garren, que se asemeja fonéticamente a Gaff, y el color rojo de su armadura, que es una de sus características visuales más destacadas. Por tanto, los fanáticos decidieron llamarlo Gaff rojo como una especie de apodo. La transición entre el opening del capítulo y el título de la serie, cambia con respecto a la serie de Kamen Rider Gotchard, que presentaba a sus gadgets, mientras que, en Kamen Rider Gaff presenta el vehículo del Rider. Se incluye a Valen desde el capítulo 7, en esta parte del opening en la que solo se hallaba Gaff. Umezawa significa pantano de ciruelos, Koaku significa en japonés rojo y blanco. Con 5 gochizos Valen tiene un poder de transformación limitado. Capítulo 13, un pastel casero hecho con promesas. El buche de Noël, que en francés se lo conoce como tronco de Navidad, que es un postre tradicional navideño originario del país galo, que está hecho de bizcocho, huevos, azúcar, harina, crema de mantequilla, chocolate, azúcar glass. Entrando en territorio de teoría imperial, que se trate a Kenzo Suga como un granute, es un planteamiento que ya fue desmentido en el capítulo 8, que está analizado y está en el canal. El que Suga haya operado y colocado el núcleo a Valen, le da todo el sentido de sospechar de él, por los conocimientos que tiene y la vigilancia, así como grabaciones que le está haciéndole a Karakida por medio de familiares, y si solo se filtró información referente a la operación de Shouma al mundo humano, siendo Suga quien se hizo de todos estos datos de esta intervención, daría a entender por qué conoce tanto de la fisiología de los granute. A este personaje, como muchos otros, que son enviados con San Pedro tempranamente en las series Rider, lo volveremos a ver en la recta final de la serie, cuando el protagonista adquiera un nuevo power-up, que es algo que ya se vio en la serie de Kamen Rider Geats con el personaje de Takahito Taira. La teoría que este lobo es Yelf se puede desmentir de un zarpazo, ya que el motivo que tiene este personaje es una piraña, y hasta el momento no se habla de nuevas formas que pueden adoptar los granute alejados de su temática inicial. Por otro lado, que este lobo sea Shouma y que se repita el patrón visto en Kamen Rider Faiz, es más probable, ya que arcos de historias se repiten como tributo entre las series Raiders. Nishinu Riku significa en japonés algo del oeste. El bain marie, también conocido como baño María, es una técnica de cocina que consiste en calentar o cocinar alimentos de manera indirecta utilizando agua caliente. Ya se ha visto en las series Rider una temática de cangrejo, como es el caso del crab mutante en la serie de Kamen Rider Black, que está analizado y está en el canal. Que un Rider caiga por un acantilado ya fue visto en la serie de Kamen Rider Revise con el personaje de Kamen Rider Demons, Hiromika Dota, el cual le generó un spin-off que está analizado y está en el canal. Capítulo 14, Despertar milagroso, el Rey Pastel. El Rey Pastel o King Cake es una tradición culinaria y cultural asociada a las celebraciones de la Epifanía, Día de los Reyes Magos, y el Mardi Gras, Carnaval. Si ahí está la cámara de Tsukasa Kadoya Kamen Rider Decade. Estos gemelos parecen ser un paralelismo de los vistos en la película de Shining de 1980. Capítulo 15, El Granute Fugitivo.
El regalo de los Reyes Magos es un famoso cuento escrito por O. Henry, que trata sobre el sacrificio, el amor y la generosidad en el contexto de la Navidad. La historia se centra en una joven pareja, Della y Jim, que viven en la pobreza, pero que están profundamente enamorados. Del opening ya fue eliminada Sheeta Stomach. Que tengamos la redención de un villano en una serie Rider ya se vio en Kamen Rider Gotchard, que está analizada y está en el canal, con el personaje de la Chesis. Kawahara Wataru significa en japonés el que navega por los campos junto al río. Por su fecha de nacimiento 1989, su edad es 35 años. Esta indumentaria es similar a la usada por Yuto Sakurai en su versión futura, que fue vista en la serie de Kamen Rider Deno del año 2007, o al personaje de Kamen Rider Ghost con el sujeto conocido como Chikara Sayonji. Capítulo 16. El regalo de Noel. Euforia extrema es un estado de alegría o bienestar exagerado que puede ser producido por diferentes factores, tanto biológicos como psicológicos. Si se preguntan por el corte de cabello de Hip Stomach, esto suele ser por un tema simbólico en el cual cierras una etapa e inicias otra, como pasó con Akane en el anime y manga de Ranma medio. Que se vea una capa en una forma Rider ya se ha visto en otras series, como vimos en el especial de capas, que es un top 5 que está analizado y está en el canal. Capítulo 17, los tentáculos de caramelo saben a felicidad. El mochi es un alimento tradicional japonés hecho a base de arroz glutinoso, que se cocina al vapor y se machaca hasta obtener una pasta pegajosa y elástica, se moldea en pequeñas formas redondeadas. Mitarai significa el lugar para lavar las manos, Takeshi significa guerrero, Yokoi significa el pozo de al lado. La temática de pájaro, en el Granute Choul, ya se ha visto en la serie de Kamen Rideros del año 2010 con el personaje del Gedank. El uso de la lengua para comprimir, en la práctica entre granutes no funciona, de igual manera en un híbrido de granute como Shouma, como se vio en el capítulo 4, que está analizado y está en el canal, entrando en territorio de teoría imperial, funcionará con Karakida ya que es un experimento de granute, y si no funciona la compresión, daría a entender que Karakida es ahora un híbrido de granute y humano. El pudín es un postre suave y cremoso que se elabora generalmente a partir de una base de leche, azúcar, yema de huevo o almidón para darle consistencia. Capítulo 18, extremadamente fuerte, guardaespaldas de pudín. Este momento que se da con los bullet enviados a Bram, hacen un paralelismo visto en la película Matrix del año 1999 con el personaje de Neo. Capítulo 19, el secreto del sabor agridulce del pudín. Se ha hecho una costumbre muy común en la serie de Gav que Valen se ha usado como saco de box y que viva noqueado. Tradicionalmente, los pudins se caracterizan por su dulzura, sin embargo, existen versiones que incorporan sabores ligeramente ácidos o amargos, como el pudín de limón o el pudín de frutas, que combinan lo dulce con notas más ácidas. Aunque parezca poco, un cabello puede proporcionar los siguientes datos, los cuales pueden revelar genética, salud, consumo de sustancias, dieta, exposición ambiental y perfil de ADN. Es usado en medicina y criminología para detectar enfermedades, hábitos y rastros de sustancias o contaminantes. La Universidad Kanto Gakuen es una institución privada ubicada en Ta, prefectura de Gunma, Japón, fundada en 1924 y establecida como universidad en 1976, ofrece programas de licenciatura y posgrado en áreas como economía, administración de empresas y derecho. En los años 60, la moda evolucionó con estilos como el mod, la minifalda y el hippie, influenciados por la contracultura y la liberación juvenil. Estos cambios marcaron un punto de ruptura con la tradición y promovieron la expresión individual. El usar las palabras como un objeto de ataque, es algo ya visto, con el personaje secundario de Levin Garden, del anime y manga de Fairy Tail. Entrando en territorio de teoría, ¿quién sería el único personaje de los Stomach Incorporated que puede causar una herida de este tipo a Komel Amaruga, el hermano de Kamen Rider Bram? Lucky Amaruga y no es nadie más que Glota Stomach. Ella posee una guadaña conocida como Scepter, como se vio en el análisis del capítulo 8 que está en el canal. Este comentario no está verificado y es muy ambiguo, diría que está compactada y viva, como ya fue visto en el análisis del episodio 3 que está en el canal.
Capítulo 20, adelante a la fábrica de dulces oscuros. No sé por qué esta escena me recordó al capítulo de Los Simpson, cuando van a Japón y hablan con un inodoro en la 10ª temporada en el capítulo 23, titulado 30 minutos en Tokio. Que la madre de Kamen Rider Valen, Sae Karakida, haya interactuado con Shouma en el mundo Granute, solo confirma la vigencia de ella a posterior de su retención por parte del Granute Lobo. De esta forma se lanza un distractor de que Shouma sea el mencionado lobo. Ojo, esto no garantiza que la madre de Kamen Rider Valen esté entre los vivos en la actualidad, tomando en cuenta que este recuerdo que soltó Kamen Rider Gav fue en el pasado cuando era niño y no en la adultez. Es algo que se debe aclarar para ciertos influencers que entraron en delirio teórico luego de este recuerdo. Que se dé una relación entre un Rider y su corazón, es algo que ya se vio en la serie de Kamen Rider Revise, que está analizada y está en el canal. Capítulo 21, Gav demasiado amargo. Es interesante cómo se juega con el término amargo y el apellido Amaruga de Kamen Rider Bram. Este gancho no solo es una expresión de repudio por parte de Karakida, nos permite tomar en cuenta que la fuerza que tiene ahora, puede tumbar a Gav. Solo recordemos que en el capítulo 1, que está analizado y está en el canal, en el cual Shouma se puso frente a un camión y lo que ocurrió con él mismo, nos hace plantear que tenemos ahora a un Valen cada vez más granute. Lakia ya forma parte del opening de la serie. Y aquí tenemos algo interesante, estas son diferentes etapas de la división celular, posiblemente mitosis o embriogénesis temprana. ¿Y para qué es importante esta pequeña explicación de biología?, se preguntarán. Pues sencillo, esto puede ser extraído de la raíz de un cabello, que es algo que ya posee Suga como lo vimos en el capítulo 20, que está analizado y está en el canal. Si hablamos de un proceso de división celular, quiere decir que tiene material genético para crear un clon. Este tipo de premisa ya fue vista en la serie de Black Mirror, en el episodio titulado The Right Back del año 2013. Hay algo curioso de todo esto, un proceso de clonación tan rápido, que en la realidad no es posible, tiene secuelas, con solo ver cómo caminaba Bitter y que aún no podía moverse con facilidad. Eso quiere decir que, entrando en territorio de teoría imperial, es posible que tengamos un clon con fecha de expedición, justamente porque fue creado aceleradamente y podría tener fallas. Los macarons japoneses se hacen con harina de almendra, claras de huevo, azúcar y colorantes, y se rellenan con ganache, chocolate y leche caliente, crema de matcha, té verde, anko, pasta dulce de frijol rojo, o mermeladas. No es la primera vez que vemos al clon de un personaje de una serie Rider. Por cierto, que hay un top 5 que está en el canal sobre este tema, pero el más sobresaliente es Kamen Rider Ryuga, Mirror World Shinji Kido. Los Gummy Sparkling son caramelos de goma con sabores inspirados en bebidas gaseosas, que ofrecen sabores como cola, soda y ginger ale, con una textura elástica y un toque ácido. El como toma la manivela Shouma y el como toma la manivela Bitter son de manera distinta al momento de transformarse. El taparse el rostro en un proceso de transformación de un Rider, ya se vio en la serie de Kamen Rider Blade del año 2004, con el personaje de Kamen Rider Leangle, Mutsuki Kamijo. Este tipo de movimientos un tanto erráticos ya se han visto con Kamen Rider Gundam Hero Zombie, Kuroto Dan en la serie de Kamen Rider Excite del año 2016. La acción de tocarse de manera frecuente el cabello es un padecimiento conocido como TOC, trastorno obsesivo compulsivo. Es una acción que ya la vimos con Kamen Rider Geats, hace Ukiyo con la repetición continua de chasquear los dedos. Ambos lo realizan antes del proceso de transformación. Estos memes son los que más me llamaron la atención, con relación a Bitter y su debut. La frase "la verdad es dulce y amarga" se atribuye al libro de Juan Garad Beizo, que trata de la dualidad de la verdad como fuerza transformadora que, al confrontar secretos familiares y dilemas éticos, revela tanto la dulzura de la liberación como la amargura de las consecuencias inesperadas en la vida de sus personajes. En la camiseta de Sachika dice: las apariencias engañan, aumenta tu confianza, para que puedas estar en la cima. Por una vez, ya se ha visto a un personaje de una serie Rider, el cual es Gentoku Imuro, que vestía camisetas con frases, en la serie de Kamen Rider Build del año 2017. El túnel de Nagahama es un antiguo túnel ferroviario abandonado en Japón, conocido por su atmósfera misteriosa y su conexión con historias de lo paranormal. Capítulo 23, Dulces Rotos.
Deseo aclarar algo, hay una gran confusión por el tema de a que Kamen Rider se lo percibía como un monstruo y ese es Kamen Rider Kiba del año 2009, ahora a quien se lo percibía como Cyborg, nada más que a Kamen Rider Ichigo del año 1971, la cual es la confusión de algunos influencers, es justo lo que acabo de explicar, la razón, no han visto las series de Kamen Rider y tu única fuente son los memes y los resúmenes de internet. El chocolate amargo es un tipo de chocolate con alto contenido de cacao y poco o ningún azúcar añadido. Un aneurisma es una dilatación anormal de una arteria debido al debilitamiento de su pared, lo que puede causar su ruptura y hemorragia. Ząb viene del polaco y significa diente. Aquí dice no entrar. La bahía de Akashi es una extensión de agua en Japón, conocida por el puente de Akashi Kaiki, el puente colgante más largo del mundo, que conecta la ciudad de Kobe con la isla de Awaji. Que existan varios clones de un Rider ya se vio con el personaje de Makoto Fukami, en el film Ghost Rebirth Kamen Rider Spectre, que está analizado y está en el canal. Capítulo 24, una revitalizante cucharada de helado. El pote de pulpo, también conocido como takotsubo, es una vasija de cerámica usada por pescadores japoneses para atrapar pulpos, aprovechando su tendencia natural a esconderse en espacios cerrados. Yakiniku es un estilo de barbacoa japonesa en la que los comensales cocinan cortes de carne marinada, como res, cerdo y pollo, en una parrilla de mesa, acompañados de arroz, salsas y verduras. Ya se ha visto la temática de pulpos en las series Raiders, en su misma base con Kamen Rider Ichigo en el año de 1971, con el Dr. Shinigami. El chocolate Pocky es un popular snack de galleta en forma de palito recubierto parcialmente con una capa de chocolate u otros sabores. Esta expresión se refiere a un joven rebelde con una actitud desafiante y contestataria. La técnica de atrapar una espada con las manos se llama Shinken Shiraadori y se usa en el Kenjutsu y Aikido. No hay evidencia científica que respalde que comer helado ayude directamente a mejorar síntomas como fiebre, dolores de cuerpo o de corazón, pero puede proporcionar alivio temporal para la irritación de garganta o hidratación si es a base de agua. El que un Rider tenga poderes de hielo ya se vio con Kamen Rider Blades en su forma Tategami Ryūkyū Senki, en la Rider serie de Saber del año 2020, lo del aliento de hielo, se lo vio en el personaje de Blossom de la sitcom de The Powerpuff Girls del año de 1998. Ahora al final del episodio contamos con el nuevo gochizo que se basa en un helado. Capítulo 25, Felicidad virtual, el sabor del néctar. La felicidad virtual es la sensación de satisfacción experimentada a través de entornos digitales, como redes sociales. El néctar es un líquido dulce producido por las plantas, generalmente en las flores, que sirve como alimento para polinizadores como abejas y mariposas. La geofagia consiste en el consumo habitual de tierra, arcilla o rocas, ya sea por razones culturales, nutricionales o como síntoma de un trastorno como la pica. Con respecto al tema de la alimentación de Shouma, ya fue visto en el capítulo 4, que está analizado y está en el canal. Kabuto Danshi significa el hombre con yelmo, Minamoto Paji significa segunda gran abundancia. Si se fijan, esta marca de pizza ya fue consumida por Bitter en el capítulo 22, que está analizado y está en el canal, aunque el resultado de ingerir esta comida rápida no generó un nuevo gochizo, pero sí el consumo de dulces. Entrando en territorio de teoría imperial, hay muchas cajas, es posible que haya más de un clon suelto, de forma adulta. Este comentario lo menciono para los que dudan aún, de quién es el llamado maestro, no es nada más que Kenzo Suga. Es interesante, el desarrollo físico de estos clones, pero tienen una gran falla, que ya mencioné en una teoría imperial y que podría tener más defectos a posterior, como es algo propio de una copia con crecimiento acelerado, y esta es, el desarrollo cognitivo, que no va de acuerdo a la maduración biológica. En otras palabras, es un niño en una anatomía adulta, como pasó en la serie de los 90, de The Flash, en la cual el clon Pollux padecía del mismo defecto. El pastel de Sakura de primavera es un postre hecho de mochi rosa relleno de anko, pasta de frijol rojo, y envuelto en una hoja de cerezo en salmuera, consumido durante la temporada de la floración de las sakuras. La temática de escarabajo rinoceronte ya fue vista en la serie Rider de Agito con el Beetle Lore. Capítulo 26, Pudín furioso.
En la serie por lo general cuando inicia un episodio, se hace una recapitulación de algunos sucesos ocurridos y son narrados por Shouma, en este caso los narra Lakia. De acuerdo a los datos que se presentan en esta pantalla, tenemos la concentración de sangre del 98.102%. Es poco realista, ya que los niveles normales de hemoglobina o hematócrito están entre 12, 17 G/dl, mientras que los signos vitales y la condición médica carecen de datos específicos para confirmar normalidad, sugiriendo una representación estilizada y no médica. No solo eso, tenemos puntos de relevancia que es el corazón y el abdomen. Con respecto al músculo cardíaco, no es la primera vez que por el tema de las transformaciones Raiders se suele dar presión en ese sector. Recordemos lo que ocurre con Lakia en el capítulo 20, que está analizado y está en el canal, tomando en cuenta lo que le ocurrió al adoptar su nueva forma, y en el caso del abdomen, es el lugar donde se realizó la operación Karakida para volverse un Raider, que como ya fue teorizado en el canal, se está volviendo progresivamente en un Granute. Recordemos el gancho que le dio a Shouma. Suga sigue usando a Karakida como una rata de laboratorio, primero fue con el cinturón y ahora con la nueva tanda de gochizos. ¿Para qué?, se preguntarán, pues ya se soltó un adelanto del episodio 27, por error del cual no hablaré, ni postearé ninguna imagen de ese avance, ya que están tumbando las publicaciones que giran en torno al fallo de Toei. ¿Por qué le dicen a la G9 en vez de Lakia? Se debe a que es un anagrama creativo de Courage, Medusa, donde Q se reemplaza por el número 9 y se añade una chompu, reflejando su apariencia y nombre original. Esta posición de la mano levantándola, es similar a la que realizaba Souji Tendou, Kamen Rider Kabuto, de la Rider serie del año 2006, el cual menciona la frase, "Yo soy el hombre que camina el camino del cielo y gobierna, sobre todo". Las palabras amargo final, no tienen un origen histórico, pero un claro ejemplo, sería el cómo concluyó la historia de Romeo y Julieta. Esta revelación solo confirma dos teorías imperiales planteadas en el canal, que hay más de un clon por las pizzas que fueron vistas en el episodio 26 y que Suga es el maestro. Esta vez el cierre del capítulo se lo hace con 3 gochizos. Capítulo 27, agrio y dulce hasta el punto de arder. Esta es una teoría imperial confirmada, Suga es el maestro. Si se preguntan por lo que hace Sashika, es una técnica de origen budista llamada Mindfulness, que consiste en poner atención plena y concentrarse en el momento presente, con conciencia y sin juzgar. El impulsor de esta práctica es Honka Bashin. Curiosa placa que retrata los experimentos de Suga. La duda más grande es, que podría ser Kai porque está en desarrollo, ya que Bitter es el clon y está a la izquierda de la imagen y Karakida es Valen, que está a la derecha de la ilustración. Entrando en territorio de teoría imperial, Bitter tiene un cinturón orgánico, por ello está en negro. Karakida no tiene un cinturón orgánico, sino uno artificial, por eso no está en negro. Finalmente K es completamente orgánico. Interesante comentario de Dente: es aún reversible, los procedimientos realizados sobre Karakida a pesar de que todo indicaba que se estaba volviendo Granute. El Teatro Nagahama, está ubicado en la ciudad de Nagahama, Japón, es famoso por su festival anual Nagahama Ikiyama Matsuri, donde se interpretan obras de teatro kabuki en escenarios móviles. Que un Raider tenga un proceso de transformación en donde un proyectil es eyectado por un cañón, es algo que ya se vio en la serie de Kamen Rider Zero One del año 2019, con el personaje de Isamu Fua, Kamen Rider Vulcan. La posibilidad de que el cinturón de Suga sea artificial y que no necesite un órgano Granute, solo se podrá saber observando su abdomen, como ya pasó en el capítulo 8, que está analizado y está en el canal. Lo de atacar con letras es algo que ya se vio en la batalla de Kamen Rider Garf Beast, Kamen Rider Brahmi, que está en el análisis del capítulo 19, que está en el canal. Interesante consecuencia de transformarse en Kamen Rider Baker, generándole un proceso de envejecimiento rápido, un paralelismo que se da, pero a la inversa, es con el personaje de Monster Girl, en el cómic y animación de Invencible. Entrando en territorio de teoría imperial, Ishika es un clon del mismo Suga, que tenga los beneficios, tanto del híbrido Granute, el cual no padece de efectos secundarios al transformarse, como son los problemas de corazón o el desgaste corporal, por otro lado, que no posea una boca como los Granute y el estar continuamente ligado a todas las dinámicas de Stomach Incorporated.
Y por eso se coloca a la imagen de aquel nonato, en un punto medio, y si se preguntan de dónde sale, la idea de un clon, con ambas características, partamos de algunos ejemplos. Ojo, en el intro de Will tenemos a Evoltoya Soichi y Tsurugi, uno separado del otro como dos entes. Pasa de igual manera en el intro del anime de Yu-Gi-Oh con el personaje de Bakura y Yami Bakura, pero en el intro de GAF hay dos Sugas completamente iguales. ¿Y para qué hacer este ser intermedio entre todo? Sencillo, por esto, el proceso de envejecimiento rápido, que padeció al final del episodio, así que vamos a tener a Suga, para varias apariciones. Capítulo 28, el frappé de chocolate, de vínculos. El frappé proviene del francés que significa batido, mientras que el frappé de chocolate tiene su origen en Grecia, durante la década de 1950, cuando se popularizó como una bebida fría instantánea. Este episodio no cuenta con intro, dando a entender el fin de un arco argumental y el inicio de uno nuevo. El bloqueo mental es una interrupción temporal en el pensamiento o la concentración que impide procesar ideas o realizar tareas con claridad. Este comentario es verdad, porque aunque ambos son fríos, el frappé es una bebida líquida hecha con hielo triturado y mezclado, mientras que el helado es un postre sólido y cremoso, elaborado con ingredientes congelados y batidos. El envejecimiento acelerado en la mano de Suga se mantiene, a pesar que ya no tiene la transformación de Baker. La duda es, ¿por qué a pesar de sus transformaciones Karakida no pasó por efectos tan contundentes, como el caso de Suga? Respuesta rápida, Dente dijo que los gochizos de Bitter generan una sobreestimulación, lo que afectaba el corazón de Valen, mientras que, en Suga provocan envejecimiento acelerado. Claro, le dan más poder, pero exigen más a su cuerpo y que por eso Dente recomendaba usar los gochizos de GAF. Esta muestra que se ve en pantalla, es tejido subcutáneo. Al darse un proceso acelerado de envejecimiento, perderá elasticidad, colágeno, provocará atrofia de tejidos y pérdida de sensibilidad. En el monitor Suga se autopercibe como un espécimen junto a Karakida, en pocas palabras él es su propio experimento ahora. El comentario de la forma de vida definitiva, se acerca bastante a mi teoría del clon K, que planteé en el capítulo 27, que está analizado y que está en el canal. Tronar los dedos en un Rider antes de su proceso de transformación, ya se vio en la serie de Kamen Rider Geats del año 2020. Excelente frase, la única manera de salir del ciclo de tristeza, es afrontar lo que tenemos adelante. Aquí dice gelatina de nubes. Al parecer esta es una referencia a Godiva, es una prestigiosa marca belga de chocolates fundada en 1926, reconocida mundialmente por sus bombones, trufas y bebidas gourmet. El frappé de chocolate, se refiere a una lujosa mezcla elaborada con su chocolate premium de sabor intenso y textura suave. Esta escena que vemos aquí hace un paralelismo al film, The Sixth Day del año 2000. Y para los influencers que no prestan atención sobre GAF, ya se mencionó en el capítulo 23, que está analizado y está en el canal, que habían varios bitters, como lo mencionó uno de los clones. Aquí se puede ver una línea que sale de los clones, eso hace las veces de cordón umbilical que ayuda en la nutrición y el líquido en el que están, hace las veces de líquido amniótico, que aporta al proceso de desarrollo. Es curioso que con solo unos cabellos tomados de GAF, se cree ese número de clones, debido a que se necesita una gran cantidad de material genético, para una pecera que contenga a todos esos especímenes, como se vio en el capítulo 20, que está analizado y está en el canal. Qué raro, Suga no quería que le digan padre, si crió a los bitter como tal y hasta tenía fotos con ellos. El personaje de Gollum hace referencia al precioso, haciendo alusión al Anillo del Poder, en el film del Señor de los Anillos, La Comunidad del Anillo del año 2001. Capítulo 29, el matrimonio sorpresa de Geep. Un salto de tiempo de un mes en una serie Rider suele verse al final de la misma, también se lo conoce como time skip. Es un recurso narrativo en el que la historia avanza repentinamente en el tiempo, omitiendo eventos intermedios para enfocarse en un momento posterior. La frase enterrar el hacha de guerra proviene de un ritual de tribus nativas americanas, como los iroqueses, donde enterraban un hacha para simbolizar la paz, y se popularizó en inglés y otros idiomas a través de colonos europeos.
Inoue Michiru significa madurar sobre el pozo, Liseye proviene del nombre Elizabeth que significa Dios es mi juramento, Haldak proviene del eslavo que significa estómago, Boca proviene del italiano y del portugués y significa boca, Sakurai significa en japonés pozos de cerezos, Ukawa significa río del universo. Karakida usa una bitácora, ya se ha visto a otro personaje usando una libreta para recopilar información y ese es Shotaro Idari, Kamen Rider Joker, de la serie de Kamen Rider W del año 2009. Se incorpora a nuevos granutes en el intro de la serie. Laika forma parte de esta escena de batalla en la que solo se hallaban Valen y Gaff. Ahora todos hacen su pose con los dedos. Se elimina de la intro la presencia de Suga y Ojo, que aún no fue enviado con San Pedro. Si se habla de viajes entre dimensiones, como pasó con el Gamma World, ya se vio en la serie de Kamen Rider Ghost del año 2015. Esta temática de primate en un villano, ya se ha visto en la serie de Kamen Rider Revise, del año 2021, con el Madril de Adman. Capítulo 30, la aterradora hija del presidente. Magen significa ilusión mágica, Ichigo significa fresa. El corazón de Lakia ya no se ve afectado luego de las modificaciones de Dente en el dispositivo de transformación. Capítulo 31, una combinación amarga y picante. Cyclomatus metallifer es un escarabajo ciervo originario del sudeste asiático, conocido por sus grandes mandíbulas en los machos y su brillante color metálico, especialmente verde o dorado. Aquí se puede ver esta ubicación en un mapa. Este es un bastón de barbero y sirven como símbolo tradicional de barberías, representando con sus colores el líquido vital, el color rojo, las vendas, el blanco y las venas el azul, en referencia a la antigua práctica de cirugía menor por los barberos. Que un villano tenga la temática de Mantis ya se vio en la serie de Kamen Rider Gotchard, del año 2023 con la Mantis Malgam. Este es un recurso narrativo de unir a dos personajes también conocido como The Chain Gang Trope, es un recurso narrativo donde dos personajes opuestos son forzados a colaborar al estar físicamente unidos, generando humor, tensión y evolución en la trama. Un claro ejemplo fue visto en la serie The Simpsons en la temporada 15, episodio 16, titulado El Juvenil Errante. Capítulo 32, Cupón, los verdaderos sentimientos. Según la Status Symbols Sociological Studio of Stratification, los anillos en hombres comunican estatus social, identidad de grupo y carácter personal, pero en específico indican poder, autoridad y confianza. Capítulo 33, eliminado de un solo golpe, Overgaff. Por si se lo preguntan, Suga y Magen usan el mismo gochizo para poder transformarse en Kamen Rider Baker. Claro, la diferencia está entre que el uno es humano y le da efectos secundarios y que Magen no tiene efectos secundarios, ya que es un granute. Esto hace un paralelismo con el uso del System Rider en la serie de Kamen Rider Faiz del año 2004 y sus consecuencias al usar este dispositivo. Jaspeado es un patrón visual caracterizado por manchas, vetas o mezclas irregulares de colores contrastantes, que imitan el aspecto del jaspe que es una piedra ornamental. Capítulo 34, la gran operación, 100 gochizos. El número 100 al igual que el año de 1971, son de importancia en la franquicia, como pasó en el film Kamen Rider Beyond Generation, en el cual se introduce a Kamen Rider Century, el cual simboliza el centenario de la franquicia. Otro ejemplo tenemos en el título del film Kamen Rider Ghost The Movie, de 100 Con Ghost Fateful Moment. El oagi es un dulce tradicional japonés hecho de arroz glutinoso, cubierto con pasta de frijol rojo, azuki endulzado, típico de las festividades de equinoccio y consumido como ofrenda budista. Anko es una pasta dulce hecha de frijoles rojos azuki cocidos y endulzados, muy usada en postres tradicionales japoneses como dorayaki, mochi y taiyaki. El manje es un tradicional dulce japonés relleno de pasta de frijol rojo, envuelto en una masa suave hecha de harina, arroz y a veces té verde, comúnmente cocido al vapor. Capítulo 35, Cero Dulzura, Lango Acorazado. Un acorazado es un buque de guerra grande y fuertemente blindado, equipado con artillería pesada, utilizado principalmente entre finales del siglo XIX y mediados del siglo XX. Uma significa en japonés caballo, Shige significa crecimiento, Oge significa abanico, Karasu significa cuervo. Nagahama Hall es un auditorio en Yokohama, Japón, utilizado para eventos culturales, conferencias y presentaciones artísticas.
La posición con la mano que tiene Shoma, es la misma que la hacen en el anime y manga de Shingeki no Kyojin. Sachika rompe la cuarta pared como lo hacía Vice, en la serie de Kamen Rider Revise del año 2021. La costa de Amami, en el sur de Japón, destaca por sus playas, arrecifes de coral y rica biodiversidad marina. Este es un tropo cinematográfico al que se conoce comúnmente como Always Don't Look at Explosions. Es popular en películas de acción donde un personaje, normalmente el protagonista o alguien muy seguro de sí mismo, camina lentamente alejándose de una explosión sin mirar atrás, como símbolo de frialdad, control y poder. Como ejemplo tenemos al film Conner del año de 1997. Este tipo de defensa ya se ha visto en la serie de Kamen Rider Zero One del año 2019, con el Rider Zero Metal Cluster Upper. Que un personaje tenga una espada que se alargue, ya se ha visto en el anime y manga de Bleach, con el ex capitán de la tercera división del Gotei 13, Jinichi Maru. 36, reversión, despertar, Master Gaff. Entre el capítulo 35 y este capítulo 36 se han dedicado a incluir una gran cantidad de flashbacks. Razón, nos acercamos al final de la serie y deben rellenar con algo. El intercambio entre fuerza y velocidad en un Rider es algo que ya se vio en la serie de Kamen Rider Zio del año 2018, con el personaje de Kamen Rider Geitz y sus formas Geitz revive Goretsu y Geitz revive Chipu. Duda rápida y respuesta rápida, sigue entre los vivos Lango y la respuesta es sí, y es hasta para que podamos ver cómo quedó luego del corte que le dejó Gaff con su Sword. Ya se ha visto a un miembro de una especie que rivaliza con el personaje principal, que haya perdido uno de sus globos oculares y esta es la Fanjire Maya, madre de Wataru Kurenai en la serie de Kamen Rider Kiba del año 2008. Si se preguntan qué temática tiene Lango, la respuesta es un Fafnir. Son dragones de la mitología nórdica que originalmente fue un enano, transformado por su codicia al custodiar un tesoro maldito. Capítulo 37, nunca lo he olvidado. El dango de soja dulce es una tradicional brocheta japonesa de bolitas de arroz glutinoso cubiertas con salsa dulce de soya, conocida como mitarashi. Tenemos un cambio en el intro, antes teníamos a Lango sosteniendo el dulce oscuro, marcando el dominio sobre el producto y ahora es Boca Haldak quien marca el control sobre el candy. Otra observación interesante es que recordemos que, el personaje de Sita Stomach desaparece del opening y ahora tenemos al caso de Lango pero no se lo ve desaparecer, sino más bien se presenta un cambio de imagen enfocado a Boca Haldak. Uno de los clásicos clichés de las series Raiders fuera de soltar spoilers, es que si ya no estás en el opening ya te fuiste con San Pedro, entre comillas, pero en estas Rider series, que ya no estés entre los vivos, es algo de momento. Las potetic son papas fritas japonesas saborizadas, conocidas por su textura crujiente y sabores únicos como alga nori, mantequilla, wasabi o salsa de soya. Ango significa en japonés tranquilo, Kenji significa sabio, y Oto significa generoso. El mochi de hierbas, conocido como yomoji mochi, es un pastel japonés elaborado con arroz glutinoso y hojas de artemisa, yomoji, que le dan un color verde y un aroma herbal característico, relleno comúnmente de pasta dulce de frijol rojo. El dorayaki es un postre japonés compuesto por dos bizcochos tipo pancake rellenos tradicionalmente de anko, una pasta dulce de frijol rojo azuki. El arroz mochi es un tipo de arroz glutinoso japonés de grano corto y alto contenido de almidón, que al cocerse se vuelve pegajoso y se utiliza para preparar dulces tradicionales como el mochi. Gancho en marketing o como se lo conoce en inglés como hook, es una técnica llamativa diseñada para captar rápidamente la atención del público, motivando a la compra de un producto o servicio. Y con esta imagen se descarta que Shouma sea el granute con temática del lobo, cuyo tópico ya lo hemos visto en otras series Raiders, como es el caso de Kamen Rider Stronger del año 1975, con el Kikaiji no Kamin. Capítulo 38, el otro lado del oído. Curioso que el cinturón de Bitter, un clon híbrido de granute, en teoría no sería compatible con un granute puro, porque está hecho para un híbrido. Se ve que Jelf quiere seguir experimentando, así como en su tiempo lo hizo Suga. Capítulo 39, te he estado buscando. Parfait es un postre de origen francés que significa perfecto, está hecho en capas con crema, frutas y a veces granola o helado.
El que Hip tenga el cinturón de Bitter sugiere que se sacrificó uno de los tantos clones que tenía Suga y que al parecer aún tiene material genético para seguir creando estas copias. A pesar de que Brahm arrasó el laboratorio de Kenzo, este evento fue analizado en el capítulo 28 que está en el canal. Recordemos que ese cinturón es parte del cuerpo de las réplicas y para que Hip lo tenga debió ser extraído de uno de ellos. Kisara significa plato de madera, Idamari significa lugar soleado, y Noemichiru significa en japonés camino que crece. Este sujeto se está volviendo frecuente en los capítulos de la serie. Es posible que se dé una historia alrededor de él a futuro, es lo más probable. Pudding a la mode significa pudding servido con helado o decorado de forma elegante, inspirado en el estilo a la mode, a la moda, en francés. Como diría el refrán, nada nuevo bajo el sol. Esta es la investigación de Suga que ahora la tiene en Yelf. Es curioso que Glota nombre a su madre, cuando la historia se ha enfocado en su padre y Bouche es Tomach. Lo de como el hermano de Lakia ya fue teorizado en este canal y ha sido confirmado. Capítulo 40, Reflexión a la mode. Se coloca una cereza en los postres como símbolo decorativo y de lujo, tradición que se originó en Europa en el siglo XIX para realzar la presentación y celebrar ocasiones especiales. El término bon appetit proviene del francés y significa literalmente buen apetito. Se originó en el siglo XIX como una forma cortés de desear que alguien disfrute su comida. Con respecto al tema del escudo, ya fue visto uno similar en el film de Kamen Rider Gaim, Great Observatle, Golden Fruit Scoop con el personaje de Kamen Rider Mars, Kogane. Debe existir una explicación muy justificada de él porque Lango tiene sus ojos intactos cuando en el capítulo 36, que está analizado y está en el canal, se da un suceso en el cual se recibiría una agresión por parte de Gaff en su glóbulo ocular. La respuesta es, entrando en territorio de teoría imperial, el cuerpo original de Lango recibió el embate, mientras que, la forma humana no tiene cambios porque solo es una imagen, que no está ligada a su forma original. Esto ya fue visto en la serie animada de X-Men Evolution del año 2000 con el personaje de Kurt Wagner, Nightcrawler. Que un Rider haga un ataque con frutas ya se ha visto en la serie de Kamen Rider Gaim del año 2013. Capítulo 41, Gafas acechando de cerca. Esta idea de hacer una granja de humanos ya fue visto en el anime y manga de Yakusoku no Neverland. Y seguimos con los suprimidos del intro de Gaff, esta vez con Glota que se disgrega, pero no se da el cambio de cámara como ocurrió con Lango, porque como ya sabemos en el capítulo 40, que está analizado y está en el canal, nunca partió al más allá. El único miembro de la familia que sí se desintegra es Zeta, pero a pesar de que Lango se mantiene caminando entre los vivos y por cierto teoría imperial confirmada, no lo ubican como el central en el tema de los dulces oscuros, manteniéndose vigente en ese tema a boca Haldak. Los fideos de soba son tallarines japoneses hechos principalmente de harina de alforfón, trigo sarraceno, conocidos por su sabor terroso y textura firme. Ida María significa lugar soleado. Si hablamos de zombies ya se vio en la serie de Kamen Rider X-Side del año 2016, con el personaje de Kuroto Dan y su forma Gen Zombie Acción Gamer Level XO. Capítulo 42, El fin de los sentimientos rotos. Que un Rider tenga este tipo de dualidades ya se vio en la serie de Revise del año 2021 con Daiji Igarashi, Kamen Rider Live y Kamen Rider Evil. Capítulo 43, ¿A qué sabe el mundo humano? Pocas veces se ve interrumpido un proceso de transformación de un Rider. Capítulo 44, Saborear los momentos que llegan una vez en la vida. Esta frase refleja una idea muy relacionada con el concepto japonés, Ichigo Ishie, que significa una oportunidad, un encuentro, proviene de la ceremonia del té. Zen y destaca que cada experiencia es única e irrepetible. Capítulo 45, y protegerlos para que no se los lleven. Me están dando información que se contrapone. Primero me hablan de que la madre de Shouma fue comprimida y luego que se fue con San Pedro, lo cual no podemos comprobar, porque no hay una ruptura del comprimido. Siguen jugando con ese tema. El Granute Teso es una temática de un crab. Ya ha sido visto en otras series, como es el caso del Volcáncer, en Kamen Rider Ryuki del año 2002. Capítulo 46, La determinación de Shoma. Esta orden que da boca a Haldak, es un paralelismo con la orden de Kagome Higurashi, del anime y manga Inuyasha, que provoca el mismo efecto de ir contra el suelo.
El uso que le da Lakia a su escudo es similar al lanzamiento de una coraza, en los cómics y películas de Marvel, con el personaje del Capitán América. Capítulo 47, Feliz distopía. Este término describe una realidad autoritaria, en donde las personas, a pesar de las circunstancias adversas, se sienten conformes o adaptadas a su situación. Capítulo 48, El ardiente Amazingumi. Se actualiza el intro y en este caso ya no tenemos Angel Festomach. Forraje es todo material vegetal fresco cultivado o usado para alimentar al ganado. Es interesante ver que no solo se comió los dulces, sino también rocas, que es algo que vimos varias veces con Lakia. Podríamos interpretar que las rocas y dulces consumidas a la vez es una aceptación de parte de Shouma, como un granute, al hacer este acto. Les explico, al arder se consume oxígeno y aumenta la temperatura, lo que reduce la disponibilidad de aire respirable y altera el funcionamiento cerebral, impidiendo responder o seguir órdenes con normalidad. Se puede apreciar la pérdida del globo ocular de Lango, cortesía de Shouma. Capítulo 49, Yo tengo fe en los bocadillos. En el intro, regresa el control de los dulces oscuros a manos de Lango y se suprime a Boca, en el plano del control de los snacks oscuros, pero se lo mantiene en el castillo con Lisel, que no tiene mucho sentido, porque se lo envía con San Pedro a Boca, en el capítulo 48, a menos que se mantuviera con vida de alguna forma. La duda es, ¿cómo? Esta imagen del mundo granute es una clara referencia a un momento determinado del film Inception del año 2010. Esta frase es usada en la serie de Kamen Rider Force del año 2011. Capítulo 50, Por un delicioso futuro. Este episodio, como clásico cliché de Rider serie, no cuenta con intro. Siempre se les vio en planos de cámara más hacia el rostro de estos dos personajes, pero ahora que se los ve en un plano más completo, se nota las diferencias de estatura entre Hip Stomach y Lisel Haldak. Claro, ella se pone tacos, pero al transformarse esta brecha desaparece completamente. Se escogió un nuevo presidente de Stomach Incorporated, no es de la familia Boca porque Lisel está en el mundo humano, entrando en territorio de teoría imperial. Fue mencionada 2 veces en la historia, pero nunca se profundizó sobre el paradero de este personaje y esa es, la madre de Lango, Glota, Yelbl, Hippisita, cuya mención se dio en el capítulo 38, que está analizado y está en el canal. Nos vemos en la próxima. Gen. Shin.